se pongan de pie. Vamos a dar inicio a este culto del día de hoy. Dios ha sido bueno con nosotros hasta este día, ha guardado de nuestra vida. ¿Cómo no le hemos de alabar en este día si Él merece toda alabanza y toda adoración? Vamos a estar haciendo una oración para iniciar con este culto. Padre mío, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque hasta este momento has estado con nosotros. Gracias porque cuidas nuestra entrada, nuestra salida, y tu mano poderosa, Señor, nos acompaña. Gracias porque tu amor, Señor, se ha manifestado en nuestra vida, Señor, y nos has guiado por el camino correcto. Ahora, Señor, te pido con todo mi corazón que me perdones. Perdóname porque contra ti, solamente contra ti, he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de ti. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Limpia mi mente y mi corazón y permítenos, Señor, acercarnos ante tu presencia con un corazón agradable. Muévete en este día, Señor, y déjanos alabarte, glorificarte y honrarte solamente a ti, porque tú mereces toda alabanza y toda adoración. Muévete en cada vida, Espíritu Santo, en cada corazón, y déjanos sentir tu presencia y danos esa libertad para alabarte, para glorificarte, porque eres el único que la mereces. Apresura los pasos de los que vienen en camino para que se puedan gozar juntamente con nosotros. Te doy muchas gracias. Recibe honra, alabanza y adoración, y sé tú exaltado por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en el Salmo 84. Vamos a estarlo leyendo como acostumbramos. Yo uno, usted otro, y en el versículo 12 del Salmo 84 nos unimos. ¿Saben? ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón entras tus caminos. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén, aleluya. Vamos a estar entonando una cadena de cantos, de coros. Gócese, hermano, alce sus manos si usted quiere alzarlas, si usted quiere aplaudir fuerte, aplauda, si usted quiere brincar, hágalo, está en libertad, pero hágalo para exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a empezar con este canto que dice: en esta reunión Cristo está. Amén. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace hablar. Yo lo siento
conmigo, venceré, porque conmigo está, venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama, sí, con tierno amor, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús, que te ama, que te ama, que te ama, sí, con tierno amor, que te ama, su nombre es Jesús. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes al Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. El mundo es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás?
¿cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Y esta obra no va a parar, no va a parar. Y esta obra no va a parar, no va a parar. Y esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Amén, aleluya. Y esta obra no va a parar porque Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros y su palabra, ¿quién contra nosotros? Le voy a pedir que voltee a su lado, hermanos, y que salude a su hermano que está a su alrededor. Dígale, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí. Casi nos llenamos. De este lado. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Y cómo no le hemos de alabar, les decía iniciando este culto, si Él ha manifestado su poder en nuestra vida. Tan solamente el hecho de poder estar aquí, venir con nuestros propios pies a alabar y glorificar su nombre, eso es una gran bendición. Muchos están en los hospitales, están en algún problema, pero nosotros, gracias a Dios, estamos aquí en este lugar. Vamos a estar entonando otros cantos más solemnes. Vamos a iniciar con ese que dice: con mis manos levantadas. Vamos a decirle: te rindo todo, Señor, porque eres el único que mereces toda alabanza y toda adoración. Con mis manos hacia el cielo me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti.
gracias, Señor. A ti sea toda alabanza, toda adoración, oh Señor. El que mereces toda exaltación eres tú, oh Cristo. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque estás en este lugar. Amén, aleluya. Dios está en este lugar, hermanos, y Él es el que merece toda alabanza y toda adoración. Sigamos con este culto, hermanos. Vamos a pasar ahora a depositar nuestras ofrendas. Si usted también trae su diezmo, puede depositarlo, amén. Le voy a pedir a mi hermanito Sebastián si él pasa hasta acá enfrente con el ofrendero. Y vamos a estar orando por esta ofrenda, que sea Dios quien la reciba, la multiplique y nos bendiga a cada uno de nosotros, amén. Vamos a orar. Padre mío, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque nos permites alabarte, glorificarte, Señor, entonar salmos a tu nombre, Señor. Gracias porque estás en este lugar, Espíritu Santo. Ahora, Señor, vamos a ofrendar, Señor, vamos a depositar los diezmos. Te pido con todo mi corazón, oh Señor, que recibas esta ofrenda, estos diezmos, todo esto que vamos a depositar, Señor. Multiplícala, santifícala en obediencia, en agradecimiento, en reconocimiento. Lo damos, Señor, sabiendo que eres tú el que nos das todas las cosas, Señor. Las consagramos a ti, que llegue como un olor agradable. Te doy muchas gracias. Bendice lo que queda en nuestros bolsillos, Señor, y sé tú exaltado y glorificado para siempre. En nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estar entonando ese canto que dice: los cielos cuentan tu gloria, Señor. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Amén, aleluya. Debemos de proclamar el nombre de nuestro Dios con nuestra boca, con nuestra vida, con todo nuestro ser, amén. Así que Dios les bendiga, hermanos, y les dejo el lugar a la enseñanza el día de hoy. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, porque eres bueno, maravilloso, misericordioso, Señor, porque en todo momento tu gracia, tu amor, tu misericordia ha permanecido con nosotros. Te pido que seas tú en este lugar, te pido que hables, Señor, a la vida de cada uno de nosotros, y
que nos entiendas, nos hagas entender, Señor, comprender lo que eres tú en nuestras vidas, la importancia, Señor, que tiene tu Santo Espíritu, Señor, a nosotros como creyentes. Sé tú en este lugar, Señor, y habla a nuestros corazones conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que estamos pasando. Te lo estoy pidiendo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Les voy a estar pidiendo que abran sus Biblias ahí en Salmo 101. Amén. Salmo 101, le voy a estar dando lectura al versículo 2. Y dice el encabezado de este salmo: promesa de vivir rectamente. Y el versículo 2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Amén. Se divide o lo divido o lo parto en dos este versículo. El primero es entender el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y la segunda parte: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Amén. Este versículo no viene en la lección que vamos a estar viendo, pero me gustó y la leí. No es cierto. Vamos a estar viendo la lección número 3, una persona que ayuda. Amén. Y refiriéndonos a una persona de ayuda, vamos a estar hablando acerca de lo que es el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo hace una obra o hace un trabajo en la vida, o cuando viene a las plantas del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo aún sigue ahí. Entonces, la vamos a estar viendo, esta lección vamos a estar viendo 3 conceptos o 3 formas en las que el Espíritu Santo nos ayuda. Y vamos a estar viendo 4 formas: convence, regenera, enseña y aconseja. Amén. Vamos a estar viendo estas 4 formas en las que el Espíritu Santo va a ayudar. Y al final vamos a estar viendo lo que les decía al principio. Vamos a estar viendo el porqué de este versículo, por qué me gustó, por qué lo tomé y el por qué les estoy diciendo que el Espíritu Santo trabaja tanto en la vida del no creyente como en la vida del creyente. Amén. Dice, a ver si puedo ponerlo aquí porque no veo. Se me rompieron mis lentes el miércoles pasado, y si alguien me topó ahí por la calle y no lo saludé, es porque me cae mal. No, no es cierto, hermano, porque no los veo, no los alcanzo a distinguir. Si así con lentes, muchas veces me he encontrado con hermanos que me dicen: te vi, pasé al lado tuyo. Yo no, porque no alcanzo a distinguir. Amén. Entonces, la primera forma en la que el Espíritu Santo trabaja con nosotros, nos ayuda, es convencer. Dice, primera obra del Espíritu Santo: por el gran amor de Dios en la humanidad ha enviado el Espíritu Santo a convencer a los pecadores en las que están equivocados. El Espíritu Santo obra en el corazón del incrédulo para hacer volver al Señor. Entonces vemos en el versículo, en Juan capítulo 16 del 7 al 11, dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amén. Cuando yo había leído este texto fuera de lo que es la lección,
esta parte en donde dice convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No lo entendía. No le entendía el por qué decía de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero viendo la lección vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra y cómo el Espíritu Santo convence como les decía al principio, a la vida del no creyente. Por eso dice que es la primera obra del Espíritu Santo. Dice, cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo habla, cuando el Espíritu Santo toca a la vida de la persona, lo primero que va a trabajar es en el que la persona entienda que primeramente que es un pecador, ¿sí? Dice, solo el Espíritu Santo puede llevar a la persona a enfrentarse a su condición de rechazo por Cristo como Salvador. Solo el Espíritu Santo puede convencer al incrédulo que su necesidad de acudir a Cristo en arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Una vez les decía en una enseñanza, nuestro trabajo o lo que nosotros vamos a hacer es hablarle a la persona. Nosotros no querramos o no tratemos de convencer a las personas. No tratemos de decirles que tú te tienes que arrepentir, es que tú no, y es que tú haces, y es que no. Nosotros lo que tenemos que hablarle es hablarle del perdón de sus pecados, del amor de Cristo, de que Jesucristo murió por él en la cruz y gracias a esa muerte y gracias a esa resurrección, él tiene un perdón de pecados y que si él acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, él tiene la vida eterna. Y si él se arrepiente y camina rectamente, él un día va a recibir las promesas del Señor. Pero nosotros no tenemos el por qué estar es que tú eres un pecador, te vas a ir al infierno, y es que ascuas de fuego caerán sobre tu cabeza, y salimos bíblicos, no, pero no, porque esa es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir al no creyente y lo va a convencer del pecado, lo va a convencer de que su único redentor, lo va a convencer de que la única forma en la que él puede recibir salvación es creyendo en Jesucristo, creyendo en la obra que el Señor hizo en la cruz. Cuando nosotros nos damos cuenta, después de que Jesús asciende al cielo y los apóstoles empezaron a predicar, su prédica era, y siempre le recalcaba, o su prédica siempre hablaban, decía, y Jesús, aquel que ustedes mataron, aquel que ustedes apedrearon, aquel que ustedes hicieron esto, aquel que ustedes, ese mismo Jesús ha vuelto a la vida, ese mismo Jesús ahora viene y quiere salvarlos para arrepentimiento, quiere ayudar. Los apóstoles hablaban y les decían, tú tienes que reconocer que es Jesucristo el que te va a salvar. Al tú reconocer, al tú entender que es Jesucristo el que te da la salvación, el pecado que hay en ti va a empezar a salir, la maldad que hay en ti va a empezar a retirarse de ti. Había una historia, hay un pequeño ejemplo, y decía que un hermano estaba predicando y dice que de repente se acerca a una niña, se hinca y en su oración decía, oh Dios, soy una gran pecadora. Decía, una niña pequeñita se acercaba en la oración y le decía a Dios, oh Señor, soy una gran pecadora. Y él decía, bueno, y en mí decía, ¿qué puede haber pecado en esa niña? Como para decir, soy una gran pecadora. Pero el Espíritu Santo viene y convence nuestras vidas de decir, haya falta en mi vida. Por ahí hay un dicho, un texto que dice, tanto peca el que mata la vaca, ¿sí? El que lo encuentre lo busca y le da lectura.
Dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Pero el Espíritu Santo viene y convence a esa persona de decir, es Cristo Jesús el que me puede perdonar. De justicia, el retorno de Jesús al Padre probó que todo lo dicho respecto a Él era verdad. Fue justo y pagó el precio de nuestro pecado, resucitó entre los muertos y regresó al Padre. Y eso es lo que yo les decía hace un momento. Nosotros tenemos que decirle a las personas que su pecado ha sido pagado. Que si él no se arrepiente, que si él no se acerca al Señor, hay una condenación y va a ser juzgado, va a haber un juicio, pero que ellos son justificados gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. Dice, porque dice de justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. Jesús dice, yo ya pagué, ya morí, ya resucité, y dice, voy pues a preparar morada. La promesa no fue hecha diciendo, bueno, fue con Mimi, le dijo, Mimi, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, tú también estés. No, lo dice en general. Yo voy a preparar morada para que todo aquel que se acerque, para que todo aquel que crea, para que todo aquel que sea perdonado, more junto conmigo. Entonces, de justicia, tenemos que saber que nosotros somos justos gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que Jesucristo hizo para la salvación de nuestras vidas. Dice, de juicio, el Espíritu Santo usará el juicio de Satanás como un ejemplo para convencer a los hombres de la certeza del juicio. Su derrota total en manos de Jesús y la victoria de Cristo sobre el infierno y la muerte constituirán todo lo necesario para que haya un juicio final. Y es ahí donde llegamos, de juicio. Dice, si la predicación del juicio no se expone con el amor y el interés del Espíritu Santo, subrayado la victoria de Cristo, solo alejarán de Dios a los hombres. Dice, si la predicación del juicio no se expone con el amor y el interés del Espíritu Santo, subrayando la victoria de Cristo. Y eso es lo que les decía hace rato. Muchas veces nosotros queremos que tal vez nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro conocido venga a las plantas del Señor Jesucristo y le decimos, y lo queremos asustar. Y es que tú te vas a ir al infierno por pecador. Cuando dice, este juicio lo tenemos que exponer con el amor y el interés que el Espíritu Santo quería que se desarrollara. Cuando Dios le habla al pueblo y cuando Jesús entra a Jerusalén, dice, oh Jerusalén, si supieras lo que ha venido para tu vida, lo que ha venido en este tiempo. Jesús miró la maldad de su pueblo, miró lo que había, lo malo en su pueblo, y dice, si supieras lo que yo quiero hacer para ti, si tú supieras que yo te quiero tomar como las gallinas toman a sus polluelos debajo de sus alas y cuidarlas. Aún viendo la maldad, Jesús, del pueblo de Israel, no los condenó, no les dijo, se van a morir no. Les dijo, yo lo que quiero es agarrarlos y cobijarlos y amarlos como la gallina agarra sus polluelos, como la gallina cubre, como la gallina los cuida. Cuando ustedes, un ejemplo es ese de la gallina, cuando uno quiere agarrar un pollito, hombre, la gallina se avienta. Y a mí con el pavor que me dan las gallinas. La gallina corre, te pica, ¿por qué? Porque quiere agarrar uno de sus pollitos.
Entonces decía, así yo los quiero juntar, así yo los quiero proteger, así yo los quiero tener conmigo. Pero nada más ustedes no quieren. Y ese es el ejemplo que Jesús daba, y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Decirle a la persona, si tú no te arrepientes, tú vas a sufrir las consecuencias, pero Dios quiere que tú vengas a sus plantas. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere demostrar la salvación, el amor que Él tiene para tu vida. Por eso el Espíritu Santo empezará a trabajar en la vida de la persona, haciéndole entender que el pecado está delante del Señor, haciéndole entender que Jesucristo murió para la justificación y el perdón de sus pecados, y para que la gente pueda entender que si no hay un juicio, pero por el amor de nuestro Señor Jesucristo, ese juicio y esa condenación eterna puede ser cambiada a una vida eterna con Él. Amén. Dice, regenera. Por regeneración nos referimos a renacer. Esto ocurre cuando nos volvemos a nuestros pecados para recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, antes de experimentar la ayuda del Consolador en nuestras vidas, debemos experimentar la regeneración. Dice que el Espíritu Santo trabaja, o el Espíritu Santo nos ayuda a través de la regeneración. Como les decía, esto es parte de la persona que empieza a conocer de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que hay un nuevo nacimiento, hay una forma en la que el Espíritu Santo va a empezar a cambiar la vida de las personas. El Espíritu Santo va a empezar a cambiar el pensamiento de las personas. El Espíritu Santo va a empezar a que la persona empiece a ver lo que Dios quiere para su vida, lo que está bien, lo que está mal, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Y eso va a empezar a generar un cambio en la vida de las personas. Yo creo que los que estamos aquí, los que en un tiempo no conocían al Señor, no eran cristianos, yo creo que había cositas que ustedes hacían y que actualmente no lo hacen. Y fue un cambio en donde ustedes, yo les decía a los hermanos, les decía, la promesa va a venir y muchas veces no la vamos a ver. Y la vamos a venir viéndola cuando alguien viene y nos dice, es que, oye, ya no haces esto. Es que ya no te comportas como antes. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo a regenerar, a cambiar. Dice, el Espíritu Santo nos imparte vida espiritual en la experiencia de un nuevo nacimiento. Al morar en nosotros, esa es la posición de controlar el curso de nuestras vidas. Su presencia nos infunde confianza al testificarnos de su realidad, infundirnos esperanza al ver hacia los futuras bendiciones como hijos, orar e interceder por nosotros para que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios y reconocer que su actividad en nuestras vidas constituye la razón, las arras y el sello de la presencia de Dios que nos ayuda para que una vida espiritual aceptable. Entonces, el Espíritu Santo testifica la realidad que estamos viviendo, de su realidad, de lo que Él es en nuestras vidas. Él testifica realmente de la persona que es en nuestras vidas. Influye esperanza. ¿Por qué? Porque ya no sabemos, ahora sí ya no vamos a decir, bueno, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a ser de mi vida? Sino que ahora entendemos y comprendemos que lo que estamos viviendo y el camino que estamos andando va a tener una gratificación. Decía el apóstol, prosigo a la meta, no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Él entendía que había algo más allá de lo que estaba viviendo. Cuando hablamos en la Biblia de los héroes de la fe, habla acerca de lo que es Abraham y le dice, Abraham no vio la promesa aquí en la tierra de lo que Dios le había prometido. Mas sin embargo sus ojos, dice, su mirada estaba puesta aún más allá de lo que podía ver aquí en la tierra.
Decía, él estaba viendo a aquella Jerusalén, pero no la Jerusalén que iba a estar aquí en la tierra, sino la Jerusalén celestial. Entonces nos da una esperanza, el Espíritu Santo influye una esperanza, el Espíritu Santo ora, el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos conduce a vivir una vida en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda lo que tenemos que llevar a cabo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una vida aceptable, una vida espiritual aceptable ante los ojos de nuestro Señor. Amén. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda a través de la enseñanza, nos enseña. Dice, en el ministerio del Espíritu Santo, la enseñanza y el consejo están estrechamente relacionados. Recuerde que este ministerio se enfoca hacia el creyente. Aquí es donde ya empezamos hacia nosotros. El Espíritu Santo viene, nos convence, el Espíritu Santo viene, nos regenera. Y ahora sí, cuando nosotros hemos creído, cuando nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, ya no es que el Espíritu Santo dice, ya acabé mi obra y ya me voy, sino que el Espíritu Santo ahora toma el lugar de enseñarnos, de un maestro, de un intérprete, de un portavoz. Ahora el Espíritu Santo nos va a empezar a guiar. Primeramente nos convenció, primeramente nos habló y nos dijo, tú eres un pecador, pero hay una esperanza. Y si tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, si tú entiendes que fue gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, tú eres salvo, yo puedo cambiarte, yo puedo transformarte. Y ahora que has sido transformado, ahora yo te voy a ayudar para que sigas el camino que yo te he marcado. Dice que Él nos estudiaremos 3 aspectos del ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo. Maestro, el Espíritu Santo vino a dar a conocer la naturaleza y la voluntad de Jesús, inspirando a los seguidores de Jesús a escribir los detalles de la vida y ministerio del Maestro. Pero, ¿cómo enseñaría el Espíritu Santo? Primero, glorificaría a Cristo, tomaría la enseñanza de Cristo, arrojaría luz adicional en tales enseñanzas y capacitaría a los oyentes para asimilar la verdad deseada. El Consolador no omite nada importante sobre Jesucristo que usted debe conocer. Nos enseña a ordenar nuestra vida apropiadamente en el plano espiritual. Él nos revela las cosas más profundas de Dios y nos ayuda a comprender las verdades del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo vino a dar a conocer la naturaleza y la bondad de Jesucristo. El Espíritu Santo, cuando llegó a esta tierra, cuando bajó, cuando el Espíritu Santo entró en los corazones y en las vidas de las personas de ese tiempo, la enseñanza no fue distinta a lo que Jesucristo les había dado a entender o conocer. Fue la misma. Solamente que ahora había una revelación divina. Ahora ellos se podían entender un poquito más allá de lo que Jesucristo había venido a hacer a esta tierra. Entonces Él les había enseñado. Por eso dice, primero glorificaría a Cristo. Su enseñanza del Espíritu Santo en aquel tiempo y en nuestros tiempos no es diferente, no es contraria, sino que Él enseña lo que Jesús hizo en esta tierra, lo que Jesús vino a hacer. Dice, glorifica a Dios. Él lo da a entender y lo enseña. ¿Quién es Dios para quién es Jesucristo para nuestras vidas? Y bajo ese lineamiento, bajo lo que Jesucristo hizo en la tierra, es como lo que el Espíritu Santo quiere que nos conduzcamos, que caminemos, que entendamos. Si nosotros nos damos cuenta, en la Escritura habla acerca que Jesús cuando dice, bueno, yo ya me voy,
Le hace, pero las cosas, y les dice, las cosas que yo hago, ustedes las van a hacer aún mayores. Jesús les enseñaba, Jesús les daba, y cuando Jesucristo iba a morir, cuando ya les había dicho que Él ya iba a morir, que iba a partir, los mismos apóstoles empezaron a decir, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando Jesucristo se vaya? Ahora, ¿quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a decir, vamos acá, vamos allá, vamos? Pero ellos entendieron, cuando vino el Espíritu Santo, entendieron que las palabras que Jesús había dicho, que las palabras que Jesús había hablado a las personas iban a seguir vigentes y que ellos iban a caminar. Cuando, como les decía, cuando los apóstoles predicaban, y ellos predicaban de Jesucristo. Cuando los apóstoles hablaban, ellos hablaban de Jesús, de lo que Jesús había hecho. Les decía, gracias a lo que Jesús hizo, a su muerte y resurrección, es por lo que tú tienes entrada a su lugar santísimo. Gracias a lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hay una parte en la Escritura donde dice, y cuando tú te presentes, el Espíritu Santo te va a guiar lo que tienes que decir. Y los apóstoles caminaban, hablaban, predicaban, daban la enseñanza, lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen. Dice, segundo, daría a conocer acontecimientos futuros, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, dará a conocer acontecimientos futuros. Nosotros vemos en la Escritura cómo el Espíritu Santo empezó a guiar a lo que fue a los apóstoles, a Juan, a Pedro, a Pablo, dándoles a conocer acontecimientos que iban a suceder en el futuro, dándole a entender y a saber lo que iba a pasar más adelante, lo que iban a recibir más adelante. Y aún no solamente es de que, ya pasó, he oído donde dicen unas personas, bueno, son acontecimientos, son cosas que ya pasaron, fueron en aquella época, ahorita ya no. Pero nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo aún sigue trabajando y aún sigue dando a conocer lo que va a pasar. O sea, no solamente nos enseña lo que pasó y cómo quiere que nos conduzcamos, sino que también nos enseña lo que va a pasar más adelante, lo que va a pasar más adelante para prepararnos espiritualmente, para tener un camino a seguir de una manera correcta. Entonces el Espíritu Santo funge como maestro. Dice que trabaja como intérprete. Desde el momento en el que los autores estaban escribiendo los evangelios, el Espíritu Santo comenzó su ministerio de interpretarlos. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Funge como intérprete. En aquellos tiempos, las personas una vez nos decían, bueno, o las mismas personas dicen, bueno, ¿y cómo tú? Estaba viendo un video donde decía, ¿y cómo tú vas a creer a un libro donde los autores lo escribieron hace
muchos años, donde el texto original ya no está. Estaba viendo otro video donde estaba en una sinagoga, no me acuerdo en qué parte. Le estaban entrevistando al sacerdote de esa sinagoga y decía él, nosotros todavía leemos el Corán, creo que no me acuerdo. Y decía, sí, ¿cómo es? Y decía, son rollos. Le decía, mira, te lo voy a mostrar. Le dice, vente, ya pasan al atrio. Y al lado del atrio tenían como un ropero. Abre el ropero y estaban unos rollos por aquí así. Y yo creo así. ¿Han visto los rollos de tela? Bueno, así estaba el rollo. Y así nosotros lo abrimos y lo leemos. Y él mismo decía, ese rollo no es el original. Y así es más, te puedo decir que el original a lo mejor ya fue quemado, fue destruido, ya desapareció. Y le decía, ¿y por qué? Le decía, porque estos rollos, llegaba un tiempo, le decía, estos rollos, en aquellos tiempos lo que utilizaban se degradaba, se echaba a perder. Entonces, ¿qué pasaba? Alguien de encargado agarraba y empezaba a transcribir todo, todo lo transcribía. Y así, y el rollo que ya quedaba ahí, lo agarraban, lo quemaban, lo tiraban, lo desaparecían, eso ya no quedaba y quedaba otro nuevo. Llegaba el tiempo donde ese mismo rollo por el uso, por el de nuevo se empezaba a echar a perder, se empezaba a hacer feo y de nuevo venía otro. Entonces, puede ser, no sé, a lo mejor el 100, el 200 o el 300 o el 1000, no sé cuál. Y entonces muchos dicen, bueno, ¿y dónde está el original? ¿O cómo podemos decir? Pero nosotros nos damos cuenta que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, e útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, el Espíritu Santo habló a estas personas, les dio a entender, les dio la inspiración, les dio la interpretación de los que ellos tenían que escribir y poner. Muchos de lo que nosotros leemos en la Escritura, lo vemos de lo que muchas veces los autores vieron, entendieron. Por eso a veces decimos, es que se contradice, es que a veces no dice lo mismo que Mateo, no dice lo mismo que Juan. Y de repente en Mateo o en Marcos y aquí entre 1 y 2 versículos hay algo que Marcos metió y que Juan no metió. O las palabras no es lo mismo porque de repente uno dice y él le dijo y aquel dice es que oyó. Pero fue la interpretación de estos hombres porque ellos estaban ahí o tal vez escucharon y dijeron, no, es que Jesús hizo esto y esto y esto, es que yo lo vi de esta forma. Pero la inspiración para escribirlos, la inspiración que ellos llevaron a redactar todo eso fue gracias al Espíritu Santo. Y no solamente en aquellos tiempos está pasando esto, sino que en la actualidad, el Espíritu Santo continúa su ministerio en la interpretación. Toma lo que ha sido escrito, lo ilumina, lo aclara en el corazón y la mente de los creyentes. Y esto lo podemos ver en nuestras vidas. De repente, uno lee la Biblia y le entiende y dice, mira lo que pasó en esta parte de la Escritura. Y uno le entiende y Dios habla a su corazón, el Espíritu Santo le da una palabra a través de un versículo o de un capítulo de la Escritura y llega uno a la iglesia bien contento, bien feliz, diciendo, Dios me habló a través de este versículo. Se sienta, alaba, glorifica a Dios, de repente se para el pastor y dice, voy a hablar, y habla del mismo versículo y lo que usted había entendido, dice, no habló lo mismo que lo que yo entendí. Habló otra cosa, fue diferente, la prédica fue distinta de lo que yo había entendido en un momento.
¿Por qué? Porque la inspiración, porque la interpretación del Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos da a entender y a conocer diferentes situaciones de la Escritura en nuestras vidas. Tal vez yo leo una parte de la Escritura y esa parte de la Escritura a mí me ayuda y me dice: adelante, sigue caminando. Pero a lo mejor una persona viene y lee la Escritura y dice: es que esta Escritura es dura para mí porque me está diciendo. Porque el Espíritu Santo empieza a traer una interpretación a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que estamos pasando. No es lo mismo lo que yo puedo estar pasando en estos momentos, no es lo mismo lo que yo puedo estar viviendo, lo que yo puedo estar pensando en este instante, que lo que ustedes pueden hacerlo. Dice portavoz, un portavoz habla en representación de otra persona. Jesús había sido testigo perfecto y portavoz de Dios, pero ya había terminado la obra que el Padre le había entregado. Jesús, como portador del Padre, había dicho: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La misma se aplica al Consolador. Habla todo lo que oyere. Jesús hablaba, Jesús predicaba lo que el Padre le hablaba, y el Espíritu Santo ahora nos habla, nos enseña lo que ve, lo que escucha del Padre, lo que escucha de Jesús. Dice: la diferencia radica en que Jesús se comunicó por medio de su propia voz y cuerpo, en tanto que el Espíritu a través de los creyentes. Ahora nos habla a través de la Escritura. El Espíritu Santo nos revela, nos enseña, nos capacita a seguir adelante. Ahora nosotros, dice el Espíritu Santo, habla a través del creyente, a través de los creyentes. El Espíritu Santo habla a través de nosotros. El Espíritu Santo habla a través de lo que nosotros predicamos. Por eso es muy importante nosotros tener en todo momento la guianza del Espíritu Santo. Y es ahí donde dice: aconseja. Si consideramos al Espíritu Santo como nuestro consejero, en este sentido significa un amigo que funge como intercesor, guía y consolador. Todos estos aspectos del ministerio personal del Espíritu Santo aconseja bien en la idea de alguien llamado para ayudar. Y por eso ponía una abuelita que no sale ahí. Ponía una abuelita y no sale ahí. Ponía una abuelita. ¿Por qué una abuelita ponía en la imagen? Porque muchas veces las personas mayores son personas que tienen un conocimiento, una experiencia, tienen cierta forma de ver las cosas. Y esas personas, cuando recibimos un consejo de estas personas, a veces nos ayudan mucho. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para aconsejarnos. Nos aconseja y funge como intercesor, como guía y como consolador. ¿Por qué como intercesor? Dice la Biblia que el Espíritu Santo, dice: de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios el Padre sabe lo que pasa por nuestras mentes, y por la del Espíritu, puesto que existe perfecta comunión entre el Padre y el Espíritu Santo. No son necesarias las palabras. El Espíritu Santo habla a través. El Espíritu Santo intercede al Padre por nosotros en muchas formas, en muchos sentidos. A veces nosotros nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, llegamos ante la presencia de Dios y a veces no decimos nada, no hablamos nada, solamente nos hicamos y le decimos: ay Dios, gracias porque estás conmigo. Y luego lo único que pasa de repente es que uno empieza a llorar.
Y a veces no le dice nada a Dios, nomás empieza a decir: gracias Dios, gracias, te alabo, te glorifico, te exalto. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a interceder por nosotros, y nuestras palabras humanas pueden ser pocas a lo que el Espíritu Santo empieza a hablar con el Padre. Y empieza a interceder por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Empieza a hablar con Dios. ¿Qué palabras o qué cosas podrá decir el Espíritu Santo ante el Padre? No lo sé. Pero nuestra carne empieza a sentir cómo la presencia del Señor, cómo nuestro espíritu se junta con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a interceder con Dios, y hay algo diferente, o hay algo en nuestras vidas que lo podemos sentir, o díganme que no. Se puede sentir cuando el Espíritu Santo empieza a interceder ante el Padre por nosotros. De repente sentimos así, como que nos desguanzamos, como que empezamos a llorar, y uno dice: no voy a llorar, no voy a llorar. Y empieza a llorar más, y de repente dice: ay, no, estoy hablando muy recio. Ay, estoy llorando. Porque el Espíritu Santo empieza a interceder por nosotros. Dice que nos guía. Dice, además de su función de dirigirnos a la verdad y en la dirección práctica de nuestra vida diaria, el Espíritu Santo también revela la seria naturaleza de nuestras malas acciones. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos enseña qué es lo que debemos que hacer, y también nos enseña lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que puede ocasionar que alguien nos hable de una forma diferente. Nosotros tenemos que tener muy en claro y tenemos que tener muy bien nuestro oído atento a lo que el Espíritu Santo habla, porque muchas veces vienen situaciones que nosotros pensamos que es el Espíritu Santo, o que es Dios, o que Dios está hablando, pero hay situaciones que no lo son. Pero nosotros tenemos que saber que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a dar a entender por dónde tenemos que ir, si eso es lo que Dios quiere o lo que Dios no quiere. En la enseñanza del lunes hablaba acerca de Noé. Dice que Noé, cuando ya se secó, que empezó a secarse las aguas, dice que él empezó a sacar a un cuervo, luego dice que empezó a sacar una paloma, y dice que la paloma una vez regresó con una ramita, y dice que se detuvo Noé y dijo: bueno, voy a esperar un poco más. Y dice que volvió a sacar la palomita, y dice que la palomita no regresó. Entonces dice que Noé entendió que ya había, la palomita ya había huido un lugar donde se había postrado, donde estaba seco y donde la palomita podía vivir. Pero no dice que Noé dijo: bueno, ya la palomita no regresó, pues vamos a salirnos. Sino dice que él se esperó y dijo: bueno, es el momento de esperar, la palomita ya no regresó, ni modo. Pero hasta el momento que Dios le habló y le dijo: ahora sí, Noé, vas a salir, en ese momento fue cuando Noé salió. Nosotros tenemos que entenderle el momento que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a decir: este es el momento en que tú vas a hacer las cosas, o este es el momento de que te esperes. Es que yo estoy viendo todo a mi favor, es que yo lo estoy viendo todo una cosa tras otra, pues me aviento. Pero no oímos lo que el Espíritu Santo nos está hablando, y dice: bueno, lo estás viendo, pero cálmate, espérate. Yo te estoy guiando, yo te estoy enseñando. Espérate hasta que yo te hable y te diga: adelante, camina. Y dice consolador. El Espíritu Santo es un consolador en el sentido de alguien llamado para ayudar. El consuelo que ofrece el Espíritu Santo no es lástima divina. Concede las penas, conoce las penas de la vida y por ello nos tiene compasión, pero su consuelo va mucho más allá de la simpatía. El Espíritu Santo produce paz y nos da esperanza. El consuelo del Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos hace entender y nos hace comprender que lo que estamos pasando es un proceso que nos va a llevar a algo mejor. Por eso dice que el Espíritu Santo produce paz y nos da una esperanza. El consuelo del Espíritu Santo no es de decir: ay, pobrecito,
vente chiquito. Ay. ¿Cuánto hemos visto? A lo mejor es una mala referencia, pero ¿cuánto hemos visto de repente a un animalito donde está así el animalito y uno dice, ay, pobrecito, mira, ay, mira, anda todo chuequito? ¿Por qué? Porque sentimos compasión, ahí él lo dice, sentimos lástima por ese animalito. Dice, pero esto va mucho más allá. El consuelo del Espíritu Santo nos trae paz y nos trae una esperanza de decir, estás pasando por esta situación, pero tranquilo. Y nos da una paz, nos da una tranquilidad y nos enseña que después de todo ese movimiento o todo lo que nosotros podemos estar sufriendo, va a haber algo mucho mejor. Por eso dice, trae una esperanza. Amén. Entonces, para finalizar, dice una persona que ayuda, no creyente, y dice creyente. El Espíritu Santo actúa en el no creyente a través de convencerlo y de regenerarlo, y actúa a través del creyente en la enseñanza y lo aconseja. Amén. Son dos cosas que el Espíritu Santo va a empezar a hacer en la vida de la persona que empieza a buscar de Dios. Y es ahí donde llegamos al final, donde dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré por medio de mi casa. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando nosotros inventemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo va a empezar a actuar y nos va a aconsejar, nos va a ayudar, nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu va a traer una enseñanza, el Espíritu va a traer paz, consuelo, va a traer todo lo que hemos visto, va a traer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. El salmista decía, cuando tú llegues, yo voy a entender y voy a caminar en tu camino. Él lo estaba esperando y decía, cuando tú vengas, es que yo lo voy a entender cuando tú estés conmigo. Y luego dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Yo caminaré conforme a lo que tú me hables, conforme a lo que tú me digas. Yo caminaré conforme a lo que tú me enseñes, conforme a lo que tú me guíes. Conforme a lo que tú me hables, conforme a donde tú me lleves, yo voy a caminar. Pero dice, en mi casa. ¿Por qué? Porque es muy bonito venir a la iglesia, alabar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo y decir, decía por ahí mi mamá, cantaba que decía un hermano, nadie me salvó. Y uno puede decir aquí, yo soy santo, gloria. Pero en la intimidad, en mi casa, en donde yo nada más estoy, ¿cómo soy? ¿Cómo me comporto? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo me conduzco cuando nadie me ve? Por eso él decía, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Tú me guiarás, tú me llevarás, tú me enseñarás, tú me consolarás, pero ahora yo, como humano, como hijo tuyo, yo tendré que guiarme o yo tendré que caminar en la integridad de mi corazón, andar en la integridad de mi corazón, no solamente cuando alguien me vea, no solamente cuando esté con mi hermano Arturo, no solamente cuando esté con mi hermana Mimi, no solamente cuando esté con mi hermana Micaela, voy a alabar y glorificar y voy a hacer el bien, sino en la intimidad de mi corazón, en la intimidad de mi casa, yo me tengo que conducir bien. Y no lo vamos a hacer solos, no lo vamos a hacer de una forma en de que lo voy a hacer, sino que el Espíritu Santo, esta enseñanza nos da a entender que el Espíritu Santo siempre va a estar presente. Entonces, si el Espíritu Santo nos sacó, si el Espíritu Santo nos regeneró, si el Espíritu Santo trajo un convencimiento del pecado y vino Jesús y vino el Padre y nos perdonó, tenemos que entender que su obra no terminó ahí, sino que el Espíritu Santo aún sigue. Pero tenemos que estar bien conscientes y tener nuestro corazón, nuestro oído, nuestra mente atento a lo que el Espíritu Santo nos quiere guiar y enseñar.
Les decía, no tenemos que aventarnos, le decía a los hermanos, no, ahí decía, te aventaste como el Borras, decían antes. No te tienes que aventar, sino es decir, Dios, esto es lo que tú quieres que yo haga. ¿Le sigo, camino o espero? No vamos a retroceder, nunca vamos a retroceder. Pero sí detenernos y decir, Espíritu Santo, esto es lo que tú quieres para mi vida. Espíritu Santo, eso es lo que tú quieres que yo haga. Tener una comunión con el Espíritu Santo es algo muy indispensable en nuestras vidas. Y tenemos que entender que si a nuestros pastores se les ocurrió, pastor, ay me mide, ¿verdad? El pastor cada tema que se le ocurre al pastor es porque Dios habla la vida de ellos y dice, hay algo que yo quiero hacer en mi casa, hay algo que yo quiero hacer con el pueblo, hay algo que yo quiero hacer en la vida de cada uno de ellos. El Espíritu Santo quiere hacer algo en nuestras vidas. Tenemos que estarnos preparando para entender cuando Él venga. Entender cuando Él venga a hablarnos. Pero tenemos que llevar una vida de rectitud, no solamente afuera, sino adentro. Cuando nadie me ve, tengo que empezar a llevar una vida de rectitud. Amén. Entonces la enseñanza, esta es una persona que ayuda. El Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a fortalecer y nos va a guiar, nos va a consolar en todas nuestras situaciones. Amén. ¿Alguna pregunta? No, bueno, vamos a orar. ¿No? Vamos a orar, vamos a decirle a Dios que sea Él el que nos ayude a entender la voz del Espíritu Santo, que sea Él el que nos ayude a conocer aún más lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Amén, vamos a orar. Señor mi Dios, te doy muchas gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, porque eres bueno, maravilloso y misericordioso, Señor. Ahora te pido que seas tú en la vida de cada uno de nosotros, que nos enseñes a entender, Señor, qué es lo que tú quieres para seguir adelante, Señor, que siempre tengamos presente, Señor, y que siempre, Señor, le abremos nuestro oído, nuestro corazón, Señor, a lo que el Espíritu Santo quiere a nuestras vidas. Es algo, Señor, muy importante que tú nos has enseñado en esta tarde. Le dijiste a tus apóstoles en aquel tiempo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera el Espíritu Santo, porque si no me fuera el Consolador, porque si no me fuera el Espíritu de verdad, no va a venir. Y es indispensable que Él venga. Es necesario que Él venga. Cuando tú te fuiste de esta tierra, a ellos mismos les dijiste, no se vayan de este lugar hasta que no sean revestidos del Espíritu Santo. Ellos en ese momento podían irse, podían caminar, podían empezar a predicar, pero tú les dijiste, es necesario que tú conozcas al Espíritu.